gracias, muy buenos días a todos ustedes. Mi agradecimiento a AMPI por esta invitación. Soy colaboradora de AMPI en el Centro de Estudios dirigido por la licenciada Arroyo, y voy a tener el gusto de hablar con ustedes sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Un tema muy interesante, un tema muy apasionante, en donde todos los días estamos expuestos a cualquiera de los temas relacionados con este tipo de delitos. Incluso el profesional inmobiliario, el desarrollador, el asesor inmobiliario son considerados como actividades vulnerables. Y ahora les tengo una excelente noticia antes de empezar. Van a tener que certificarse. Todos los representantes por operaciones vulnerables van a requerir la certificación en materia de ley antilavado. Antes que nada, vamos a aclarar qué es el lavado de dinero. Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos. Híjole, no sirve. Es encubierto el origen de los fondos, que son generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Esto es el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problemas en el sistema financiero. En nuestro país, el tipo penal del delito de lavado de dinero se encuentra previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Qué autoridades participan en el régimen preventivo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? Como sujetos supervisados tenemos la aplicación de políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y el reporte de operaciones. Por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la supervisión y cumplimiento de obligaciones en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y atención a requerimientos de autoridades. Tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de la detección de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos, identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos. Está la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República. Constatan las actividades ilícitas que justifican los recursos detectados, determinan vínculos criminales. Y finalmente, la Procuraduría o la Fiscalía General de la República, que obtiene sentencias condenatorias, decomisa bienes de procedencia ilícita. México ha hecho un gran trabajo. México ha logrado transformar y seguir las recomendaciones, las 40 recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera Internacional para el combate al terrorismo y para combatir el lavado de dinero. Recientemente México publicó el resultado de la Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al año 2020, de donde como resultado, tres son los factores que representan la mayor amenaza para México en relación con el lavado de dinero. Y estos son la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción.
dentro de esto denominamos delitos precedentes, es decir, que son todas aquellas conductas tipificadas como delitos que generan recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. En el caso de México, el tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico ilegal de especies protegidas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes y defraudación fiscal son algunos de los principales delitos precedentes al lavado de dinero. La delincuencia organizada ha diversificado sus actividades hacia otros ilícitos distintos al tráfico de drogas. El nivel de recursos ilícitos generados en el país es otra de las grandes amenazas, no solo por el alto volumen de recursos en sí mismo, sino por el reto que supone desarrollar una metodología que permita conocer con certeza cuál es ese volumen, ya que no todos los recursos son introducidos a través del sistema financiero o de la propia economía del país. Otra de las amenazas estructurales es la corrupción. En el enfoque nacional de riesgos de 2020 queda de relieve que la corrupción es una fuente de fondos ilegales y al mismo tiempo también hace posible el lavado de dinero y sus delitos precedentes. Además de las amenazas identificadas, llegan a existir factores objetivos que impactan directa o indirectamente sobre el nivel de riesgo. Estos factores son considerados vulnerabilidades estructurales, ya que son facilitadores en mayor o menor grado para la ejecución de actos de lavado de dinero. En síntesis, las amenazas consisten en delincuencia organizada, que en términos de la definición de la Convención de Palermo significa que está compuesta por 3 o más personas para la comisión de algún delito. La corrupción, los actos de corrupción, el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Dentro de las vulnerabilidades que existen está la certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa de lavado de dinero. La economía informal, operaciones en efectivo en moneda nacional e infraestructura de mercado. Uno de los sectores que se ha vuelto más vulnerable para la comisión de delitos de lavado de dinero es el sector correspondiente a la economía informal, que se genera o se propicia por la falta de educación, la falta de oportunidades y necesidades económicas. Se adelantó mucho. Vamos a ver cuál es el objetivo del lavado de dinero. Encubrir los recursos y el origen de estos recursos, a diferencia del financiamiento al terrorismo o del terrorismo, cuyo objetivo es el destino que se le van a dar a esos recursos. La diferencia que existe entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo consiste en ocultar, por lo que hace al lavado de dinero, el origen de los recursos y en financiamiento al terrorismo, la aplicación de esos recursos. A diferencia del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo puede provenir de actividades totalmente lícitas y en el caso del lavado de dinero provienen de actividades ilícitas. Es importante tener en cuenta cuáles son las etapas del lavado de dinero. Iniciamos con la colocación. La colocación corresponde al momento en que ingresan los recursos, ya sea a través del sistema financiero o de la economía.
en la etapa de estratificación o fraccionamiento es cuando ya ingresaron a la economía formal. Ya se pudieron adquirir o se pueden adquirir bienes de lujo o se pueden adquirir inmuebles. Y en la integración ya está totalmente limpio el dinero y esos bienes que se obtuvieron, que se adquirieron en la etapa de estratificación, pueden ser cambiados o pueden ser vendidos en la etapa de integración. Ups, otra vez no sirve. De acuerdo con el enfoque basado en riesgos, el sector, ¿cuáles son los componentes del lavado de dinero? Está la ley para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como decía mi antecesora, es conocida como la ley antilavado. Su objetivo es prevenir y detectar y evitar que el sistema económico y financiero pueda ser utilizado para la comisión de algún delito. Existe la naturaleza regulatoria, la inteligencia financiera, que es desarrollada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que está dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda. Tenemos la investigación, persecución y decomiso y la naturaleza penal. La evaluación nacional de riesgos a la que me he venido refiriendo a lo largo de esta plática consiste en detectar las amenazas, las vulnerabilidades y la consecuencia que tiene el desarrollo de un acto delictivo. La amenaza está considerada por persona o grupo de personas, objeto o actividad con potencial de dañar. La vulnerabilidad, por su parte, son cosas que se pueden explotar por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades. Y finalmente, las consecuencias que originan la introducción de los recursos. México, en la Evaluación Nacional de Riesgos o el sector inmobiliario, desarrolladores, en la evaluación 2016 registraba un nivel de riesgo alto. Para 2020, el nivel de riesgo del sector de desarrollo inmobiliario o el sector inmobiliario en general bajó al nivel medio-bajo. Esto quiere decir que es uno de los sectores que ha cubierto y que ha cumplido con la ley, con los reglamentos, con todas las disposiciones establecidas para combatir el lavado de dinero. Aún más, los tipos de riesgo que tenemos en México de lavado de dinero, mencionaba yo, la delincuencia organizada. Los recursos ilícitos ya no provienen solo de la producción y tráfico de drogas. Hoy por hoy, el mayor ingreso, que no puede ser cuantificado, proviene del robo de hidrocarburos y proviene del tráfico ilícito de personas y explotación sexual. Esta amenaza de lavado de dinero es alta en México. La percepción de corrupción es una amenaza también alta y representa un elemento que pudiera vulnerar fuertemente el sistema de prevención y combate, así como constituye un facilitador para la comisión de los delitos. Por otra parte, el uso de efectivo en pesos se ha venido incrementando en relación a las transferencias. Se considera como un facilitador para las operaciones de lavado de dinero. Esta vulnerabilidad es de nivel alto también. La autoridad, como Secretaría de Hacienda, la Unidad Especializada de Análisis Financiero y la entidad supervisora,
en materia de prevención del lavado de dinero para quien realiza operaciones vulnerables es el SAT. Derivado de las 40 recomendaciones efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el agente supervisor o el supervisor para temas relacionados con lavado de dinero del sector inmobiliario y del sector vulnerable en general es el SAT. Dentro de las obligaciones vulnerables del origen de la ley, tenemos el evitar que el sistema financiero pueda ser utilizado para la comisión de delitos. Como actividades vulnerables, el artículo 17 de la ley establece que son actividades vulnerables el blindaje, los metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado y custodia de valores, servicios profesionales, donativos, comercio exterior, los inmuebles, el arrendamiento de inmuebles, los servicios profesionales, apoderados que en nombre y representación de un tercero realice la compraventa de inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, y los servicios de fe pública, es decir, notarios y corredores públicos. Dentro de las obligaciones contempladas en la ley, existe la obligación de darse de alta. Quienes realicen actividades vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada, a efecto de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las reglas de carácter general a que se refiere la ley. Deberán identificar a los clientes o usuarios. Dentro de las obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables se encuentra la de identificar a sus clientes y usuarios. En el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación, en caso de que exista, de lo contrario, con la simple realización de la operación. Un punto sumamente importante que debe de cumplir cualquier persona que se desarrolle en el sector inmobiliario es la identificación del cliente o usuario. Y esto viene también al cumplimiento de la primer recomendación del GAFI de establecer un enfoque basado en riesgos. Dentro de las iniciativas de reforma a la ley antilavado, existe el que se elabore una metodología de evaluación de riesgos, en donde se pueda considerar o se contemple el diseño de la metodología, la implementación y la medición de los riesgos de que cualquier persona del sector inmobiliario y de las actividades vulnerables pueda ser utilizado para la comisión de algún delito de lavado de dinero. Dentro de las obligaciones que también considera la ley está la identidad de los clientes o usuarios con quienes se realicen las actividades vulnerables. Se deberá de verificar basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. De igual forma, deberán solicitarles información acerca de si tiene conocimiento de la existencia de dueño o beneficiario, quién es el dueño o beneficiario, o cómo se define este término. Es la persona que gozará de los frutos que deje la operación. También existe la figura del proveedor real, que es quien, sin tener relación alguna con la operación, es quien aporta los recursos
para su liquidación. Es necesario que se obtenga una declaración firmada y en caso de que llegara a existir un proveedor de recursos, llevar a cabo la identificación plena de éste, en los términos que también establece el propio reglamento y las disposiciones de la ley. Para los casos en los que se llegue a establecer una relación de negocios, se deberá solicitar al cliente la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados en el Registro Federal de Contribuyentes. Para los clientes o usuarios, es obligatorio proporcionar la información cuando les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan actividades vulnerables deberán abstenerse de realizar la operación. Y lo mismo sucede en el sector financiero. A diferencia de quien realiza actividades vulnerables, el sector financiero es regulado a través de disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda, en donde se establece una serie de requisitos para llevar a cabo la identificación del cliente o usuario de los servicios financieros, así como llevar a cabo las políticas de identificación y conocimiento del propio cliente. Dentro de la identificación de los clientes, quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar la identidad, es decir, identificarse mediante credenciales o documentos oficiales y recabar copia de la documentación presentada. Solo cuando existe una relación de negocios mediante avisos de inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes y del dueño o beneficiario, cuando el cliente no sea dueño beneficiario, deberá notificarlo. Se deberá proporcionar información que lo identifique y, en su caso, contar con ella. Más que en su caso, yo recomendaría siempre contar con ella. Llevar a cabo la presentación de avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT. Es el supervisor de quien realiza actividades vulnerables y deberá contener la información relativa a las operaciones realizadas por los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables que excedan el umbral de aviso establecido para su actividad. Se proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a la realización de la actividad o de la operación que hubiera dado origen a la presentación del reporte. Estos avisos e informes que se presentan a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT se deberán enviar en forma electrónica en el formato que la propia Unidad de Inteligencia Financiera establezca. Esto es, deberán contener datos generales de quien realiza la actividad vulnerable, datos generales del cliente o usuario, o en su caso, del dueño beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante. Una descripción general de la actividad vulnerable. ¿Qué excepciones tengo de llevar a cabo la presentación de avisos? Cuando la prestación habitual o profesional de los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, en los casos de la primera venta de inmuebles, cuando los recursos provengan total o parcialmente de instituciones de banca de desarrollo o de organismos públicos de vivienda. La totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de instituciones del sistema financiero
y se entenderá como primera venta aquella que preceda a cualquier otra respecto del inmueble de que se trate. Dentro de las obligaciones se encuentra llevar a cabo la custodia, la protección, el resguardo y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación, soporte de la realización de actividades vulnerables, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Esta información debe conservarse durante un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de entidades federativas establezcan un plazo diferente. Brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Y dentro del umbral de identificación existe la compraventa de bienes inmuebles por un límite en UMAS de 8,025, que en términos del valor de la UMA para el ejercicio 2021 es de 89.62, equivale a 719,201 pesos. También dentro del umbral de identificación está la compraventa de vehículos nuevos o usados, aéreos, terrestres o marítimos, por un monto de 3,210 sumas. La compraventa de relojes, joyas, metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte. Está la adquisición de boletos de rifa, los servicios de blindaje, la compraventa de acciones o partes sociales y también el arrendamiento de inmuebles nuevos o usados. Esta identificación de clientes o usuarios y en base al umbral de lo que se vaya a manejar consiste en establecer una relación de negocios en donde se deberá solicitar al cliente la información sobre su actividad u ocupación, basándose en los avisos de inscripción y actualización de actividades que hubieran sido presentados para efectos de registro. Para los clientes es obligatorio proporcionar la información que les sea requerida y en caso de negarse se deberá de abstener la presentación de la operación. Es obligatorio también para quien realiza actividades vulnerables llevar a cabo la designación de un representante ante la Secretaría de Hacienda, que va a estar encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, cuya identidad deberá resguardarse. Queda prohibido también dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes y metales preciosos. Para el caso de constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, el monto es de 8,025 UMAS. Respecto de la constitución de derechos personales, de uso o goce temporal de bienes inmuebles, es decir, el arrendamiento, son 3,216 UMAS. Tenemos la posibilidad, y la ley nos establece la posibilidad, de designar a una entidad colegiada que sea quien presente por cuenta de quienes realicen actividades vulnerables los informes y los reportes. Para poder estar acreditada, deberán celebrar un convenio con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, y puede estar integrada por personas que realicen tareas similares respecto de una misma actividad vulnerable. Los datos generales que deberá proporcionar
la entidad colegiada son el padrón de sus integrantes, que por su conducto pretendan presentar avisos, los datos generales de identificación del representante de la entidad colegiada y la descripción de sus procedimientos, funciones y criterios para dar cumplimiento a las obligaciones. Este padrón de los integrantes pueden ser asesores inmobiliarios o pueden ser desarrolladores. Todo consiste en estar asociados o afiliados a una entidad colegiada que pueda representar los intereses. El tema de lavado de dinero, el tema de operaciones vulnerables, da para mucho. Podremos poner ejemplos de tipologías que han sido detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y por los reportes de operaciones sospechosas que han venido presentándose. Es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante y su cumplimiento permitirá a nuestro país poder ubicarse como una de las naciones con mayor avance en el combate al lavado de dinero. Me encantaría poder recibir preguntas, poder recibir las inquietudes de todos ustedes, pero lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más. Sin embargo, una cosa más a todos ustedes. Gracias por su atención.